Hoy presentamos ¿qué es la variación lingüística? Según la Junta de Galicia, la Consejería de Educación define la variación lingüística como el conjunto de rasgos diferenciales con relación a la lengua, que utiliza un usuario o un grupo de usuarios de una lengua, según su situación social y cultural, el momento histórico, el lugar en que se encuentre o la situación comunicativa en la que se vea inmerso. La pragmática estudia el lenguaje en uso, la relación entre lo que el emisor quiere decir y lo que el receptor entiende, el uso que se le da a un enunciado. Por ejemplo, cuando alguien dice salud en una cena en la que todos tienen enfrente algún vaso o una copa, automáticamente entienden que es para brindar. Cuando se dice la misma palabra, salud, después de que una persona ha estornudado, se entiende que le está haciendo referencia a que le desea salud para que no se enferme, o al menos así se entiende. La sociolingüística estudia los fenómenos lingüísticos y trata de relacionarlos con factores de tipo social, nivel económico, edad, sexo, nivel de educación formal, grupo étnico, aspectos históricos y situación pragmática. Emplea estrategias para conocer cómo el lenguaje se relaciona con las prácticas y las creencias de una comunidad que tiene una lengua o dialecto e interactúan por medio del habla. Una sociedad es un conjunto de seres vivos, los cuales con un poco o suficiente de conciencia se reúnen con el fin de crear estrategias o mantener un orden relativo de las decisiones o planteamientos con el fin de cumplir un objetivo común. Karl Marx considera que la sociedad humana es como un proceso en desarrollo que finalizará conflicto tras conflicto. Anticipa que la paz y la armonía serán el resultado final en una historia de guerra y revolucionaria violenta. Para Vygotsky, el medio social es muy importante para el aprendizaje. Piensa que lo integran tanto los factores sociales como los factores personales. Él piensa que el entorno social influye en la cognición por medio de sus instrumentos, es decir, sus objetivos culturales, autos, máquinas y su lenguaje de instituciones sociales. Iglesia, escuela. El término cultura, que proviene del latín cultus, hace referencia al cultivo del espíritu humano y de las facultades intelectuales del hombre. Su definición ha sido mutando a lo largo de la historia. Desde la época del iluminismo, la cultura ha sido asociada a la civilización y al progreso. En general, la cultura es una especie de tejido social que abarca las distintas formas y expresiones de una sociedad determinada. Por lo tanto, las costumbres, las prácticas, las maneras de ser. Las culturas se convierten en civilizaciones cuando los que pertenecen a ese conjunto tienen los mismos intereses y creencias y para comunicarse necesitan traducir de una cultura a otra. Esto lo dice Terry E. Angleton en La idea de la cultura Paidós, Barcelona 2001. A partir del lenguaje podemos conocer y crear y transmitir la cultura. Esta última se estructura no de manera abstracta, y como si la comunicación y transmisión de la cultura y la información fueran transparentes y homogéneas, sino que en realidad social constituida por las relaciones sociales que ahí se forman, que no son ni transparentes, ni homogéneas, ni inocentes. El modelo normalmente utilizado para explicar la comunicación supone que hay hablantes que producen discursos y escuchantes que los reciben. Bourdieu critica el modelo abstracto de explicar la comunicación e introduce la noción de hábitus, que podía explicarse en resumen como la producción de el mercado lingüístico como campo de definición. El lenguaje es todo aquel medio que nos sirve para efectos de comunicación, es decir, hacer común, compartir los significados de los signos.
Esto lo dice Clara Angélica Ureta Calderón, 1999. Ante situaciones de contacto lingüístico, el hecho de que un hablante escoja una u otra lengua para comunicarse responde, entre otros factores, a los que conocemos por actitudes lingüísticas. Las actitudes lingüísticas se concretan en un comportamiento individual, pero debemos buscar su origen de factores sociales. Ante situaciones de contacto lingüístico, el hecho de que un hablante escoja una u otra lengua para comunicarse responde, entre otros factores, a los que conocemos por actitudes lingüísticas. Las actitudes lingüísticas se concretan en un comportamiento individual, pero debemos buscar su origen en factores sociales, teniendo en cuenta también la importancia de los procesos psicosociales de cada individuo. La lingüística del texto lleva una intención. Puede ser un acontecimiento comunicativo con plenitud de sentido. Se interesa por la búsqueda de una clasificación de los tipos de texto. Factores de diversificación. Las variantes. Las diferencias lingüísticas que se aprecian en todo sistema lingüístico pueden expresarse atendiendo a 4 factores de variación. El primer factor son las variantes geográficas o diatópicas, que son el conjunto de rasgos característicos de los individuos de una determinada zona geográfica, dialectos, hablas locales. Son objeto de estudio de la dialectología. Variantes históricas o diacrónicas son el conjunto de rasgos lingüísticos característicos de una determinada época. Así, existen rasgos diferenciadores de la lengua, los cuales lo estudian la gramática histórica. Variantes socioculturales o diastráticas son el conjunto de rasgos determinados por diferentes factores relacionados con la sociedad. Lengua culta o vulgar. Estas variantes se llaman sociolectos y lo estudia la sociolingüística. Variantes estilísticas o diafásicas son el conjunto de rasgos que un mismo hablante emplea según la situación concreta en la que se encuentre. Son los diferentes registros formal, coloquial. Variación en lengua estándar. Modelo de la lengua unitario para la enseñanza, usos oficiales y los usos formales o escritos que permitan cohesionar o hacerse entender con las personas que lo rodean. Es decir, como hablantes del español, si asistimos a una comunidad en la que la lengua que predomina es el otomí, muy difícilmente nos podremos hacer entender con las personas que ahí habitan. Sin embargo, podemos encontrar a una persona que tenga la habilidad de ser bilingüe. El bilingüismo es el uso habitual de 2 lenguas por parte de un individuo o más en una comunidad de hablantes. El uso de 2 lenguas distintas en un mismo lugar o un territorio. Por ejemplo, la convivencia de 2 comunidades en la que en una de ellas se habla zapoteco y en la otra en la otra comunidad se habla maya. Al menos una de cada 5 personas aprende a hablar estas 2 lenguas para poder comunicarse con los habitantes de la otra comunidad.